Los trabajadores de la planta de Siro en Venta de Baños en Palencia siguen muy de cerca lo que está pasando a esta hora en Madrid. Allí se celebra una reunión en la que participan el Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y León, la dirección de Cerealto, que es el grupo propietario de la fábrica, y los representantes de la plantilla. Sobre la mesa está la amenaza del cierre en un año y también una oferta de compra que ahora hay que analizar. Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a estar allí en Madrid para que nuestros compañeros nos cuenten si hay alguna novedad al respecto. Pendientes estamos, por tanto, del futuro de la galletera palentina en un día, 9 de junio, en el que miramos al verano. Quedan menos de 2 semanas para que cambiemos de estación y nos preguntamos cómo se presentan los próximos meses. ¿Serán más calurosos que otros años? ¿Cuándo nos llegará la primera ola de calor? Bueno, pues hoy la Agencia Estatal de Meteorología despeja dudas. Y también les invitamos a conocer una exposición de trajes del Siglo de Oro, una recreación de vestimentas históricas inspiradas en cuadros del Museo del Prado que han sido elaboradas por un taller municipal de Salamanca y que se exponen estos días allí. Todo un lujo textil que no se pueden perder. Y en el tiempo del análisis hablamos hoy de donaciones y trasplantes de órganos que han aumentado en estos primeros meses del año, tanto en España como en Castilla y León. Una buena noticia que ratifica a nuestro país como líder en esta actividad. Enseguida vamos a hablar de todo ello. Aquí comienza Está Pasando. Y el foco de interés a esta hora está en Madrid porque allí, como les estamos contando, se está celebrando una reunión sobre el futuro de la planta de Siro en Venta de Baños, sobre la que pesa, Eduardo, la amenaza del cierre. Una reunión, Pilar, la de este viernes, muy esperada y que puede ser decisiva. Así por lo menos lo esperan los casi 200 trabajadores afectados. Desde hace una media hora, reunión a 5 en Madrid. El Ministerio de Industria, la Junta, el Ayuntamiento de Venta de Baños, el Comité y el actual propietario buscan una alternativa al cierre. La clave, estamos allí en directo. Sergio García, buenos días. Ese posible inversor extranjero que avanzó la Junta de Castilla y León. Buenos días, sí, eso es. La oferta es esa compañía interesada en adquirir esa fábrica en Venta de Baños. De momento llevan reunidos desde las 12 de la mañana todas las partes con el ministro y lo que están buscando ellos y también los trabajadores de esta fábrica son certezas, porque la Junta también adelantó que no hay ninguna certeza sobre esto y que la última decisión la iba a tener el grupo directivo, Cerealto. Así que de momento siguen reunidos a la espera de que nos cuenten un poco cómo ha ido esa reunión y cuál va a ser el futuro de esta fábrica, que llevan intentando que no se cierre más de un año. Pues estamos a la espera del resultado de esa reunión. Luego en el informativo, Sergio, nos contaréis más detalles cuando salgan de ese encuentro tan importante. Gracias y muy buenos días. Una situación que ya vivieron hace exactamente un año esos trabajadores. Bueno, más asuntos de esta jornada. Hoy es el Día Internacional de los Archivos. Tienen un valor único. Documentan eventos pasados, pero también hablan del funcionamiento de la sociedad. Muchos archivos abren hoy sus puertas y estamos en uno que las abre por primera vez, el de la Fundación Obra Social de Castilla y León. Peculiar porque contiene la documentación de las antiguas cajas de ahorros que luego formaron, lo recordarán, Caja España Duero. Tiene sedes en Salamanca, Soria y León y estamos, Natalia García, buenos días, en esta última, en León. Documentos antiguos desde el siglo XII y en una medida que utilizan los archivos sería 1 kilómetro lineal de documentación la que tiene el archivo de Fundos. Hoy lo muestran al público y para explicarnos las curiosidades más interesantes en este archivo en León está con nosotros Natividad. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Eres la responsable del archivo. Cuéntanos, aquí vemos los más antiguos, ¿verdad? Así es, se tratan de pergaminos del fondo de los Quiñones Condes de Luna y son las piezas más antiguas y más especiales que custodiamos en el archivo. Como podéis ver, se tratan de instrumentos reales, también tenemos de Cancillería Pontificia y lo más llamativo de estas piezas es lo ricamente decoradas que están. Se utilizan tintas tanto en color azul como en color rojo para policromar los elementos, como podemos ver el sello rodado de Fernando IV y su escudo de armas. Y también elementos muy interesantes que cuelgan como los sellos de plomo. Podemos ver el de Fernando IV en su pergamino, pero también aquí el de Pedro I el Cruel, que es uno de los que mejor se conservan del archivo. Podéis ver la imagen del rey en posición ecuestre y en la otra cara del sello el escudo de armas de la corona.
¿Qué importancia tenían estos sellos de plomo para estos documentos? Bueno, al final se trataban del signo de validación definitivo de estas piezas. Podía estar rubricado, pero sobre todo en el caso de los instrumentos regios, como son estos documentos tan solemnes, el sello de plomo al final es el que le daba la absoluta validación. ¿Y alguno que tenga alguna característica para que no, yo qué sé, pues no los pudieran a lo mejor falsificar, que ahora está muy de moda? Sí, pues en el documento que nos acompaña de Cancillería Pontificia, que es el del Papa Eugenio IV, podemos ver en su cara que se representa a San Pedro y San Pablo, que son los pilares fundamentales de la Iglesia Católica, y cómo en la barba de San Pedro se molestaron en insertar unas bolitas de plomo muy pequeñitas, un total de 38, para que todos los sellos de Eugenio IV llevaran el mismo número de bolitas en la barba de San Pedro y no se falsificara el documento. Una buena fórmula, ¿no?, para evitar esa falsificación. Y además de estos documentos, los más antiguos, saltamos ya directamente a algo que seguro ustedes van a reconocer en cuanto lo vean, que es el alzado del Palacio de Botines. Exacto. Se trata del alzado, también conservamos la planta de los planos originales de Antonio Gaudí, de los pocos que se conservan porque tenía más preferencia por la maqueta, y se convierten en una de nuestras piezas joya. Además podemos ver en las fotos que les acompañan la evolución de la verja del edificio y una de las pocas fotos que tenemos de la escultura original de San Jorge y el Dragón, que en 1956 la sustituyó la caja de ahorros por su lamentable aspecto por la actual. Pues muchas gracias por mostrarnos estos pequeños tesoros que tienen aquí en Fundos. Hoy es el primer día de la historia de este archivo que se abre para mostrarlo al público. Pueden todavía venir hasta aquí a partir de las 7 de la tarde. Una forma y muy interesante de celebrar este Día Internacional de los Archivos. Gracias, Natalia. Ustedes ya saben, si tienen algún archivo cerca, aprovechen este día para visitarlo. Hoy, Día de los Archivos. Esta semana, el pasado miércoles, antes de ayer, fue el Día del Donante de Tejidos y de Órganos, una actividad en la que España sigue siendo líder, puntera en todo el mundo. Conocíamos, Pilar, datos del año pasado, también a fecha de hoy, al mes de mayo, y se confirma que seguimos siendo una potencia mundial en donación y trasplante de órganos. Sí, bien dices, Eduardo. Nuestro país sigue siendo referente mundial en donación y trasplantes. Los últimos datos, los de estos primeros 5 meses del año, muestran un incremento tanto en donantes como en pacientes trasplantados. Una buena noticia que respalda la labor de la Organización Nacional de Trasplantes, que trabaja por aumentar la actividad y que los trasplantes lleguen a todos los pacientes que los necesitan. Castilla y León está en la media española de donantes, con 46 por cada millón de habitantes. Enseguida vamos a ver todos los datos, vamos a profundizar en ellos, pero les presento ya a los invitados de hoy. Son Álvaro García Miguel, que es el coordinador de trasplantes del Hospital de Salamanca. Muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa. Gracias a vosotros. Que tendremos la oportunidad de conocer un poquito mejor cuál es la labor de un coordinador de trasplantes. Muchas gracias. También le acompaña Emilio Bautista, que es el presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Castilla y León. Emilio, gracias por venir, además por segunda vez ya en nuestro programa. Sí, a vuestro programa por segunda vez. Muchas gracias a vosotros. A usted. Y también nos acompaña Beatriz Domínguez Gil, que es la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, un placer tenerla hoy en nuestro programa. Es un placer para mí acompañarles. Pues vamos a empezar por conocer esas cifras que nos hablan de ese aumento de las donaciones y de los trasplantes. Eduardo. Y no importa cuáles miremos, Pilar, las del año pasado o las de este. El año pasado, en 2022, como decíamos, nuestro país volvió a confirmarse como líder mundial en donación y trasplantes. España hace la cuarta parte de los trasplantes de toda Europa y el 5% de los de todo el mundo. Vamos a recordar primero los datos del último año completo, el 2022. En España hubo ese año 2.196 donaciones, un 13% más que el año anterior, y se realizaron casi 5.400 trasplantes. Estos son de media 15 trasplantes cada día. La mayoría, más de 3.000, fueron de riñón. Aquí, en Castilla y León, el incremento fue similar, 109 donaciones, un 11% más, para 199 trasplantes y 323 órganos. Ahora mismo, como avanzaba Pilar, la tasa de donantes es de 46 por cada millón de personas, tanto en España como en Castilla y León. El objetivo es llegar a los 50 este mismo año. Y no vamos desencaminados, porque en lo que va de 2023 hasta el mes de mayo, la actividad se ha incrementado
aumentado un 12%, con 1.000 donantes fallecidos, a los que hay que sumar además 169 vivos. Casi 2.400 pacientes trasplantados, es un trasplante al día más que el año pasado, 16 en lugar de los 15. Bueno, con permiso de nuestros invitados que están en plató, voy a empezar por preguntarle a Beatriz. Supongo que estas cifras, Beatriz, son un espaldarazo al trabajo que se está haciendo, al trabajo bien hecho, y me imagino que también señalan que ese es el camino, ¿no?, que hay que seguir. Sí, sin duda alguna. En primer lugar, es muy satisfactorio ver que somos capaces de seguir creciendo sin olvidarnos de por qué es importante crecer. Y es importante crecer porque tenemos una lista de espera que, si bien permanece estable en su volumen o relativamente estable en su volumen en los últimos años, lo previsible, lo que prevemos es que va a seguir creciendo, va a seguir aumentando, y tenemos que responder a la demanda de los pacientes por un lado, y por otro lado también dar a la opción de donar a aquellas personas que fallecen en condiciones de hacerlo y que quieren incluir en su legado de vida la donación de órganos y tejidos. Y ya hemos identificado en los últimos años diferentes estrategias, diferentes medidas para mejorar en un entorno que para la actividad de donación no nos lo pone fácil, porque afortunadamente la mortalidad, que es relevante para la donación de órganos, va disminuyendo, nuestros potenciales donantes son cada vez de edad más avanzada y por lo tanto tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, y hemos sido capaces de identificar líneas que no solo nos han permitido en ese entorno mantenernos, sino que nos permiten seguir creciendo, y un 12% de incremento en estos 5 primeros meses del año es realmente muy gratificante, muy esperanzador, y como usted mencionaba, deja claramente en evidencia que las líneas que estamos poniendo en marcha tienen utilidad y estamos viendo ya unos resultados muy positivos. Los datos son buenos en España, son buenos también aquí en Castilla y León, porque ha habido crecimiento. Álvaro, ¿a qué lo podemos atribuir esas buenas cifras? Bueno, pues en primer lugar, pues lo más importante sigue siendo la generosidad de la población, de las personas que donan y de las familias que en un momento tan difícil pues se ofrecen a un gesto tan altruista. Y luego, como ha dicho Beatriz, pues también a las diversas estrategias de mejora que siempre se intentan hacer con la actividad de donación y trasplantes. Sí es verdad que las cifras, comparadas con los países de nuestro entorno, son muy buenas, pero no hay que olvidar que las listas de espera siguen creciendo y que todos los años hay personas que desgraciadamente fallecen sin que les llegue el órgano que están esperando. Por lo tanto, aunque las cifras sean muy buenas, siempre hay que buscar motivos y estrategias e iniciativas de mejora. Y entre ellas pues está, por ejemplo, que se está intentando consolidar en Castilla y León la donación en asistolia, que es una modalidad de donación que lleva haciéndose relativamente pocos años en España, que cada vez los criterios para admitir donantes pues se van expandiendo, nos vamos adaptando a que cada vez vamos teniendo donantes más mayores, también para receptores más mayores que están en lista de espera. Y también porque intentamos detectar a los posibles donantes fuera de las UCIs, que es donde han estado tradicionalmente. Intentamos pues siempre mejorar las cifras, porque por mucho que mejoremos nunca es suficiente. Claro, y en esa labor me imagino que también están las asociaciones, que gracias a la concienciación de las asociaciones, pues luego cuando se produce una situación en la que hay que plantear una donación de órganos, me imagino que ese trabajo previo que ya se ha hecho pues facilita mucho, ¿no?, las donaciones. Emilio, los datos hemos visto que van aumentando. Sí que hubo cierto parón ahí en la pandemia, lógicamente, porque se frenó toda esa actividad por el COVID. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde la asociación y cómo han recuperado la actividad después de la pandemia? Bueno, la verdad es que las asociaciones estuvimos muy paradas esa temporada. Hemos estado prácticamente 2 años con una actividad muy relajada. Pero yo creo que después lo hemos tomado con más interés todavía, si cabe, ¿no? De alguna manera ha servido para darnos cuenta de que efectivamente nuestra labor de cara a la donación de órganos también debe tenerse en cuenta, y bueno, pues seguimos con ese programa de actuación que para nosotros es muy importante siempre, ¿no? Beatriz, para seguir aumentando las cifras,
Nos decía antes el doctor Álvaro que se está utilizando pues nuevas técnicas, hay nuevas formas para expandir bueno, pues ese crecimiento de las donaciones. Por ejemplo, la donación en asistolia, cuéntenos si nos puede explicar primero para que todos los espectadores sepan en qué consiste y bueno, si les está dando buenas noticias en cuanto a donaciones, por ejemplo. Sí, la introducción de la donación en asistolia ha sido clave en la evolución que se ha experimentado en España en los últimos años. Ahora mismo el 42% de los donantes son donantes en asistolia. ¿Esto qué significa? Tradicionalmente, la mayor parte de los donantes fallecidos, las circunstancias de su fallecimiento era la muerte encefálica, el cese irreversible de todas las funciones cerebrales. Y esta es la forma habitual de donación en todos los países del mundo, en prácticamente todos los países del mundo. Son ahora 22 los países que han introducido la donación en asistolia. En este contexto, lo que ocurre es que cuando una persona fallece, no en muerte encefálica, sino tras una parada cardiorrespiratoria, que es una forma de fallecimiento mucho más frecuente, lo que sucede es que cuando se produce esa parada cardiorrespiratoria y los órganos dejan de recibir flujo con sangre oxigenada, se empiezan a deteriorar rápidamente hasta el punto que pueden llegar a ser no viables para trasplante. Por lo tanto, frente a la donación en muerte encefálica, la donación en asistolia tiene una complejidad técnica mucho mayor, en una suerte de lucha contra el tiempo para garantizar que esos órganos, cuando los trasplantemos, tienen una adecuada funcionalidad. Como le decía, solo 22 países del mundo tienen un programa de asistolia y la donación en asistolia en España es la más potente del mundo, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Tenemos la tasa de donantes en asistolia por millón de habitantes mayor del mundo y trasplantamos también trasplantes de donantes en asistolia por millón de habitantes, la mayor tasa del mundo, pero además otra peculiaridad que hemos conseguido ya el año pasado es que hemos sido capaces de trasplantar todo tipo de órganos de estos donantes, incluso los que parecían ciencia ficción hace unos años. Estamos trasplantando corazón, estamos trasplantando el intestino, es el único país del mundo que tiene un programa de trasplante intestinal de asistolia, y esto lo hemos conseguido introduciendo una técnica de preservación muy específica que se basa en la utilización de dispositivos ECMO, lo que llamamos perfusión regional normotérmica, que nos ha permitido no solamente el aumento cuantitativo en el número de donantes, sino, como le decía, trasplantar con éxito todo tipo de órganos de estos donantes con buenos resultados. Por lo tanto, es un programa que ha sido, yo diría, fundamental en los últimos años y que definitivamente lo va a ser en los próximos años. Claro. Álvaro, aquí, ¿cómo está la aplicación de esta técnica o de este programa aquí en Castilla y León? Pues aquí en Castilla y León, en todos los hospitales de Castilla y León, actualmente se puede hacer donación en asistolia. Y de hecho todos los hospitales lo llegamos a hacer. También para esa técnica de preservación que ha explicado Beatriz, que es un poco compleja, pues los hospitales que no disponen de ella, digamos que tienen la posibilidad de que un centro más especializado se desplace a ese hospital para implementar esa técnica y que se pueda hacer la donación en asistolia. O sea que sí estamos preparados para poder hacer esa técnica. También está aumentando la donación tras el proceso de ayuda a morir, Beatriz. La donación en eutanasia, ¿no? Cada vez hay más donantes bajo este programa o bajo este plan. Sí, en realidad nosotros antes comentaba que hemos tenido que adaptarnos al perfil de los donantes, pero también nos hemos tenido que adaptar a esta realidad normativa. La entrada en vigor de la ley que regula la eutanasia en 2021 nos hizo ser muy conscientes de que vamos a tener peticiones de pacientes que solicitaban la prestación de ayuda para morir y al mismo tiempo solicitaban y se interesaban por la posibilidad de ser donantes de órganos en un escenario de fallecimiento muy nuevo para nosotros. Este es un programa muy especial porque todas las donaciones son así, pero en este caso, más que nunca, todo el proceso tiene como objetivo cumplir la voluntad de esa persona. Esa persona quiere, ha decidido y por supuesto tiene autorizada ya la prestación de ayuda para morir y quiere ser donante. Y en ese
momento nuestro objetivo como sistema es cumplir con esa voluntad del paciente, con que pueda cumplir con sus dos voluntades, incluyendo la donación póstuma de órganos. Y para ello hacemos procesos que se tienen que adaptar prácticamente paciente por paciente a sus necesidades, que muchas veces vienen determinadas por la propia enfermedad que padece, los momentos, el momento en que quiere que todo ocurra. Por lo tanto, son procesos ad hoc. Nosotros no nos planteamos el programa de donación tras eutanasia como un programa que nos va a ayudar a aumentar el número de donantes y el número de trasplantes, que por supuesto lo hará. Aquí nuestro objetivo es que estas personas que han tomado una decisión tan difícil y una decisión tan valiente, además de y quiero ser donante, lo puedan cumplir. Ese es nuestro objetivo. Claro. Tenemos un mayor número de casos, evidentemente van a contribuir, por supuesto ese es el último objetivo, contribuir con su gesto, ayudar a otros pacientes, pero aquí nuestro objetivo como sistema es cumplir la voluntad de esa persona y estamos impresionados con la generosidad de estos pacientes y con los momentos tan difíciles que pasan y aún así su determinación de querer ayudar a otros. Desde luego, Beatriz, claro, nos estaba diciendo que es una decisión difícil, por supuesto. Emilio, a mí me gustaría, porque estamos hablando eso de datos, de cifras, de técnicas, claro, cuando hablaba Beatriz que es una decisión difícil, cuando llegan, no sé si llegan las propias personas que quieren donar órganos a la asociación para informarse, o son los familiares, o ¿cómo se abordan desde la asociación? ¿Cómo abordáis al público, no sé, la información y todo lo que tengáis que contar, esas campañas de concienciación? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Salís más vosotros a la calle o es la calle la que viene a preguntaros? De las dos maneras. Tenemos algunos programas de orientación y sobre todo de información para la población en general. Hacemos unas miniferias de salud en Castilla y León donde digamos que hablamos de la bondad que supone la donación de órganos para todos, no solamente en general para todo el mundo, porque principalmente para los que estamos en lista de espera, pero los que están en lista de espera en ese momento. Pero la donación es válida para todo el mundo y hablamos un poco de esa bonanza, de lo que significa. También en la propia asociación recibimos muchas veces llamadas de gente que quiere hacerse donante y les encaminamos en el proceso, bueno, a través de la página web de la propia coordinación o de cualquier otra entidad o directamente a través de la asociación pueden hacerse donante de órganos. Es una actividad habitual dentro de cualquier asociación. Claro, porque ¿cuál es la labor del coordinador de trasplante? ¿Qué es lo que realiza y de qué se encarga? Pues yo creo que básicamente el coordinador hospitalario de trasplantes de lo que se tiene que encargar es que toda persona que fallezca en unas condiciones que permitan la donación de órganos y tanto él como su familia quieren que sea donante, pues que esa donación se pueda llevar a cabo. Entonces, eso es un proceso que es complejo, porque el fallecer en unas condiciones que permitan la donación de órganos es una cosa que es poco frecuente. Habitualmente solo un 1 o 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en unas condiciones que pueden posibilitar la donación de órganos. En principio las personas que se mueren en su casa, que se mueren en la calle, que se mueren en una planta de hospitalización que no sea una UBI, pues habitualmente no pueden ser donantes. Y la primera labor que nosotros realizamos es intentar detectar a todas aquellas personas que van a morir en condiciones de ser donantes. Y luego, una vez hecho eso, pues también hay un proceso muy complejo que hay que seguir a continuación, que es el de evaluar si esa persona realmente puede donar unos órganos y qué órganos puede donar en condiciones de seguridad. Porque hay algunas contraindicaciones. Hay algunas contraindicaciones, no son muchas, pero hay algunas contraindicaciones médicas, fundamentalmente pues algún tipo de enfermedad neoplásica o infecciosa que se pudiera transmitir al receptor, pero en general hay pocas contraindicaciones y de hecho una cosa que a veces sorprende a las familias que nosotros entrevistamos es que la edad no suele ser una contraindicación. Claro, porque Castilla y León es una comunidad muy envejecida y claro, yo no sé si eso nos resta a la hora de las donaciones, por ejemplo. Pues no tiene por qué, porque digamos que cada vez los donantes son más añosos. De hecho, ya más de la mitad de los donantes tienen más de 60 años y en torno al 10% tienen más de 80 años. Y todos los años pues, se trasplantan órganos de personas de 80 e incluso de 90 años.
más que la edad biológica o la edad cronológica, Sí. nosotros pues lo que nos fijamos es que el paciente tenga unas condiciones buenas, que no tenga mucha patología asociada y quizás sus órganos pueden servir pues para ayudar a otras personas. Después de esa evaluación, otro punto clave que hacemos los coordinadores de trasplantes es el acercamiento a la familia, pues para con la mayor delicadeza, con la mayor empatía posible, pues explicarles la situación de su paciente y hacer la solicitud de la donación de órganos, para explicarles cómo sería todo el proceso. Claro, me imagino que no es fácil, ¿no? Ese proceso en un momento, claro, tan difícil para ellos, que saben que van a perder a un familiar, explicarles, ¿no?, la importancia que tiene que donen los órganos de ese familiar para que otra persona pueda recibirlos. Pues es un proceso que efectivamente es complejo por esa situación de shock emocional que hay ante la pérdida de un ser querido. Pero impacta y sorprende mucho que la mayoría de las familias a las que se las entrevista, entre el 80 y el 90% de las familias que entrevistamos, en un momento tan difícil tienen ese gesto de generosidad, de ayudar a otra persona, que además es ayudar a una persona que no conocen y que no van a poder conocer nunca. Es el gesto más altruista que puede haber. Y eso, pues, la verdad es que nos impacta mucho. Claro. Una vez que hemos entrevistado a la familia, pues lo siguiente también es ayudar a hacer ese diagnóstico de muerte cerebral habitualmente, el mantener los órganos de la persona fallecida en unas condiciones idóneas para que puedan ser trasplantados y luego ya poner en marcha una logística que es complicada porque hay que poner de acuerdo a muchos profesionales, no solo del propio hospital donde está el donante, sino de hospitales donde van a estar los receptores. Hablamos con la Organización Nacional de Trasplantes, que es quien busca los receptores que mejor se van a poder beneficiar de esos órganos, y bueno, pues se hace un trabajo que es muy intenso, que dura varias horas, pero que muchas veces pues tiene luego la recompensa de que se puedan hacer los trasplantes y que pueda ayudar un donante a mucha gente. Claro. Vemos que el sistema funciona, lo hemos visto con los datos, con las cifras, Emilio, pero ¿en qué creéis, por ejemplo, desde las asociaciones, que podría seguir mejorando este sistema? Vosotros que estáis viendo y que el proceso, ¿en qué podría mejorar? Pues no sabría decirte, la verdad es que el sistema está tan bien adaptado que es muy difícil llegar a buscar una mejora. Como decía Beatriz, pues la verdad es que se están buscando nichos de donantes continuamente y eso hace que cada vez sea mayor el número de ellos, ¿no? La verdad es que nosotros de la asociación no nos encargamos de ese tipo de cosas. Nuestro es un poco la difusión de la donación y hablar de esa bonanza que supone el acto de la donación, pero la mejora no se me ocurre ahora mismo ningún. La verdad es que estamos encantados con la gestión que se hace y el resultado que vamos teniendo poco a poco. Bueno, imagino que si esas listas de espera, a lo mejor hospitalarias ya, pero ya me refiero al sistema de salud, ¿no? Fueran más cortitas, pues mejor, ¿no? Quizá. Pero me imagino que eso también... Eso también influirá un poco de las indicaciones que hay de trasplante en cada momento, ¿no? Beatriz, le lanzo la pregunta, ¿cómo se puede mejorar aún más bueno, pues todo el sistema de donación y trasplantes? Siempre se puede mejorar. Sí que quería decir con respecto a la lista de espera que darle una perspectiva un poco más amplia, porque evidentemente nosotros tenemos que responder a las necesidades de los pacientes en lista de espera, pero es importante también recordar que hay que realizar intervenciones en salud pública que disminuyan la necesidad del trasplante. Nosotros, por ejemplo, hemos vivido en España un efecto impresionante de la Estrategia Nacional para erradicar la hepatitis C, que ha sido una estrategia de salud pública que probablemente termine erradicando la infección causada por el virus de la hepatitis C y que ha reducido la lista de espera de trasplante hepático a la mitad. Lo digo porque no olvidemos que como sistema sanitario es importante responder a esta lista de espera para trasplante, pero también la realización de intervenciones que reduzcan la necesidad de trasplante y disminuyan el volumen de los pacientes en lista de espera. Se puede mejorar en todas las fases del proceso y nosotros yo creo que si presumimos de un sistema muy exitoso es porque siempre nos cuestionamos qué podemos hacer mejor y seguimos realizando acciones para mejorar. Tenemos que seguir mejorando en incrementar el número de órganos para trasplante. Las líneas las tenemos muy bien identificadas, se tienen que consolidar en los próximos años.
pero no me gustaría olvidarme de hablar de la donación de tejidos. Los tejidos, que se pueden donar en muchas más circunstancias que la donación de órganos, también son muy importantes para transformar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y qué decir de la donación de médula, que necesitamos donantes de médula ósea para pacientes que necesitan este tipo de trasplante. Insisto en esto porque el objetivo de esta mesa era hablar de este tema en el contexto del Día del Donante de Órganos, Tejidos y Células. O sea que ese aspecto también tenemos que seguir mejorándolo. También es nuestro objetivo no perder de vista los resultados post-trasplante y aprender continuamente de cuáles son esos resultados y si en el manejo del donante, en la gestión del donante, en la gestión del proceso de extracción o en el seguimiento del paciente se pueden realizar intervenciones para mejorar los resultados post-trasplante, también es algo en lo que estamos trabajando y queremos seguir trabajando. Por lo tanto, siempre se puede mejorar. Nuestras líneas de trabajo van en esa dirección y hablamos siempre de objetivos cuantitativos, pero también de objetivos cualitativos y siempre hay espacio para la mejora. Bueno, después de lo dicho por Beatriz, no sé si, Álvaro, hay algo que añadir de cómo se puede mejorar. Por ejemplo, aquí usted que conoce más de cerca la comunidad Castilla y León, ¿qué se necesitaría para mejorar aún más el sistema? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Beatriz, lo importante es intentar mejorar en todas y cada una de las fases del proceso, en la detección, en la entrevista familiar, en concienciar pues todavía más incluso a la población, en mejoras para que los órganos se preserven mejor, mejorar en todas las fases, es lo que intentamos siempre. Emilio y Álvaro, si alguien quisiera hacerse donante de órganos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Alguien que esté interesado, por ejemplo, ¿lo puede hacer ahora mismo y cuál es la fórmula? Pues hay diferentes fórmulas. Hay posibilidad de hacerse un carné de donante. Hay también la posibilidad de hacer un registro de voluntades anticipadas en la administración, que eso además tiene validez legal, pero yo siempre que alguien me pregunta al respecto, yo creo que lo más importante para hacerse donante es, una persona que quiera ser donante, es sobre todo que se lo diga a sus familiares, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a su pareja, a las personas que si a esa persona le pasa algo van a tener que decidir, porque nosotros los coordinadores de trasplantes siempre en la práctica lo que hacemos es consultar a los familiares. Y entonces si la familia sabe que la persona le ha expresado de una forma fehaciente que en el caso de que pase algo, a él le gustaría ser donante de órganos, pues no van a tener ninguna duda. Y más útil que hacerse un carné de donante es tenerlo bien dicho a las personas más cercanas, nuestra voluntad de querer ser donante. Que lo conozcan, ¿verdad? Sí. Emilio, ¿algo que añadir? ¿Quieres animar a la gente a que, done sus órganos? Quizá utilizando el lema de este año del Día Nacional de Trasplante, puede ser la pieza que falte, ¿no? Claro, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Álvaro, Emilio y Beatriz. Beatriz, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos hecho un hueco en la agenda. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y también a ustedes, a Emilio y a Álvaro, por habernos aportado un poquito más acerca de la donación y el trasplante de órganos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos y les contamos más cosas de esas que están pasando ahora mismo en Castilla y León. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y nos vamos a marchar a esta hora hasta Palencia porque allí se está celebrando, Eduardo, el Palencia Sonora, un festival que este año además está de aniversario, cumple 20 años. Una cifra redonda, Pilar, comenzó ayer, pero la lluvia no empañó el comienzo del Palencia Sonora, ¿eh? El Festival de Música Indie empezó con los conciertos de El Nahán y Keral Laoz y hoy recibe a grupos como Sidoní, Ginebras o Lala Love You, parte del cartel con el que este evento celebra su 20º aniversario. David Frechilla es uno de sus organizadores. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha comenzado esta edición del 20 aniversario? ¿En público, en ambiente, en conciertos?
Pues ha empezado muy bien en todo lo que está de nuestra mano, que es pues el recinto adecuado, el recinto en perfectas condiciones, un gran cartel, todo muy preparado. Lo que no queda en nuestra mano es el tiempo, pero bueno, yo creo que cuando la gente tiene ganas de pasárselo bien, cuando sabe que el festival hace todo de una forma muy adecuada, bueno, pues el tiempo o la lluvia, bueno, es un problema, pero con ganas y con ilusión yo creo que vamos a sacar adelante este 20 aniversario del Festival Palencia Sonora. Seguro que sí, David. ¿Qué tiene el festival, el Palencia Sonora, para llegar a estos 20 años, que cuando empezó era impensable, ¿no? Me imagino durar 2 décadas. ¿Cómo consigue atraer a miles de personas y a grupos de este nivel? Bueno, pues sobre todo porque siempre decimos una frase. Los organizadores intentan hacer el festival al que a ellos les gustaría acudir. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues un número de público manejable, ¿no? Donde todos siempre decimos que el público es el principal artista, es el cabeza de cartel. Todo se hace pensando en el público, todo se hace pensando en que a la hora de pedir en las barras pues no haya colas, los servicios un número suficiente, un recinto acotado en pleno casco urbano de la capital palentina, como es el Parque del Sotillo. Tenemos esa maravilla, ¿no? Porque hay pocos festivales que se puedan hacer, bueno, pues en un parque, ¿no? Disfrutando de la naturaleza. Y luego las actividades paralelas que hay a lo largo de todo el festival, por toda la ciudad, porque no solo el festival lo disfruta la gente que va a ese recinto acotado, también lo disfruta toda la capital palentina. En estos momentos, por ejemplo, en la plaza de Pío XII, pues se está llevando a cabo unos conciertos abiertos al público. En definitiva, yo creo que lo que tiene especial Palencia Sonora es ese trato con el espectador, ese recinto, esa implicación de toda una ciudad, esos conciertos tanto de pago como gratuitos y, como bien apuntabas, un cartel con los principales artistas del panorama pop-rock independiente de nuestro país, pero también cuidando mucho esas bandas emergentes, ¿no? Porque los grupos que hoy son cabeza de cartel, un día, bueno, pues empezaron y alguien les dio una oportunidad. Y nosotros queremos, desde Palencia Sonora, poder dar esa oportunidad a esos grupos que están empezando. David, ¿cuál es un poco el grupo estrella de este fin de semana, el más importante o el que más os ha costado traer y que va a ser un poco un logro tenerle aquí en Palencia Sonora? Bueno, la verdad es que por fortuna, pues prácticamente todos los grupos son de relevancia dentro de este estilo musical han pasado por Palencia Sonora. Y este año, bueno, pues contamos con 2 de los grupos históricos, ¿no? De la música pop rock independiente, como son Lori Meyers y como es Sidoní. Pero a ellos se suman otros, por ejemplo, que quizás pueden ser menos conocidos, como pueden ser 21, ¿no? O grupos que están pegando mucho, como puede ser Ginebras, o gente que nos encanta por el concepto que tienen de espectáculo, como es Carlangas, y como no, La Plazuela, ¿no? Que es uno de los grupos, yo creo, que ahora mismo pues están pegando más, si me permites la expresión. Es difícil escoger, así que a lo mejor disfrutar de todo este fin de semana de música indie en Palencia. David, muchísimas gracias, que salga todo perfecto. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros. Gracias, igualmente. La gastronomía es otro reclamo de citas como esta. No les digo ya del concurso provincial de pinchos de Valladolid. Empezó el martes y acaba el domingo. Últimos días, por tanto, para probar las propuestas de medio centenar de hosteleros y últimos días también de elaboración en las cocinas de los restaurantes y bares como ese en el que estás. Noemí Morante, buenas tardes. ¿Qué pincho han presentado? Es una edición especial porque el concurso cumple 25 años y bueno, pues me he venido a uno de los bares participantes, es el bar Papiro, que está en la calle Torrecilla de Valladolid. Estoy con Laín y con Lola y me tienen aquí todo preparado, los ingredientes preparados del pincho que presentan al concurso. Y me entra muchísima curiosidad, Laín, porque veo aquí, bueno, como chocolate, un bote de que no sé muy bien lo que es. Cuéntanos. Bueno, este bote es frío porque lo que vamos a hacer va a ser trabajar con el chocolate. El pincho es un falso papiro y hemos querido darle ese toque original creando unos lacres, como si fuesen los de toda la vida, con el chocolate. Es un chocolate picante, entonces con los calores que tenemos en esta época necesitamos ayudarnos un poquito del frío. Pues si te parece, nos lo vas elaborando y Lola, tú nos puedes contar por qué se os ha ocurrido este pincho. Bueno, pues se nos ha ocurrido hacer un pequeño homenaje a Zorrilla, que es nuestro vecino más ilustre, a los años que estuvo en México, 11 años en concreto. Y bueno, hemos probado diferentes guisos, pero bueno, este nos convencía porque bueno, es un guiso mexicano y
y son los años de México. Bueno, dice que es el vecino más ilustre porque tenemos aquí la Casa de Zorrilla, para los que no lo sepan, aquí al ladito. A poquitos metros nació, sí. Eso es. Y bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy con unas ganas de chocolate y con el sello vamos a preparar el lacre. ¿Y qué creéis que es lo mejor, lo que más va a gustar de este pincho, Lola? Pues yo creo que es un guiso, a la vez que sencillo, tiene un toque vanguardista con la mezcla del chocolate con el picante, el crujiente de lo que hemos simulado un papiro, que era donde antiguamente se escribía, y bueno, yo creo que es un poco esa mezcla. Sí, ¿no? O sea, la presentación original y bueno, que mezcláis pues el guiso tradicional con sabor de chocolate y picante. Sí, sí, la verdad es que es un puntito ahí, es muy poquito, pero es muy rica la mezcla. Sí. Oye, ya ha venido, porque la gente puede venir durante toda esta semana a probar los pinchos que presentáis. Además, no sé si habrá venido ya miembros del jurado. Pues mira, nos ha venido el jurado popular y bueno, la verdad es que yo creo que a nosotros nos han dejado un buen sabor de boca, con lo cual creo que ellos también se le han llevado. O sea, las sensaciones son buenas, ¿no? Las sensaciones son muy buenas, sí, la verdad estamos súper contentos. Vale, y ahora, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer, Laín? Pues lo que le hacemos al chocolate, una vez que ya tiene el lacre, es ponerle un poquito de ese picante, ¿vale? Para que nos dé ese contraste en la boca. Y si queréis os monto uno para que lo veáis. Sí, estamos deseando. Lo que tenemos aquí ya preparado es el guiso de pollo. Lo que hacemos es coger muslos para que sea la parte más jugosa y la guisamos con el mole. El mole lo hacemos nosotros, es una salsa típica mexicana con verduras, frutos secos, chocolate y chiles, ¿vale? Entonces también pica un poco, pero nosotros la rebajamos un poquito porque el nivel al final del picante en España no es como en México y así le terminamos de aportar para la gente que sí le gusta el picante con la chocolatina. Vale. Ese guiso lo desmigamos, lo juntamos con cebolla caramelizada y lo que hacemos es rellenar nuestros falsos papiros de pasta brick. Claro, que aunque vosotros ya tenéis los ingredientes preparados, ¿no? Para que en el momento en el que viene un cliente pues sea rápido, ¿no? Claro, sí, consideramos que es muy importante que el cliente no le hagas esperar mucho, porque es verdad que vienen con ansia de tomarse el pincho, entonces es algo que tiene fácil preparación en el momento. Y es en frío, ¿no? Es en frío. ¿Y ahora el chocolate cómo se pone? Ahora lo que vamos a hacer es cogemos simplemente chocolate fundido, chocolate caliente, y vamos a hacerle de pegatina, de pegamento. Entonces, quitamos, a ver un segundito, la parte que está más dura. Que eso, que es en frío, estaba diciendo, ¿verdad? Sí, hemos apostado por el pincho en frío porque el guiso en caliente hemos probado y lo que hemos querido simular, un papiro crujiente con la pasta filo, se nos reblandecía. Entonces, bueno, pues con el picante acepta que vaya en frío. ¿Y os habíais presentado alguna otra vez, Lola, a este concurso? Pues no, la verdad es que nuestra trayectoria en la hostelería es de 32 años y como somos un bar de cocina tradicional y de tapas tradicional, nunca nos habíamos atrevido, pero porque siempre hemos pensado que eran los grandes restaurantes, pero bueno, hemos apostado, yo creo que también se nos valora a los pequeños. Hombre, y seguro que tenéis muchísima suerte. Bueno, pues aquí tenéis, compañeros, el pincho, no sé qué os parece. Yo os digo una cosa, me voy a quedar aquí probándolo, a ver qué tal está, claro, ¿vale? Aprovecha la hora que es Noemí para darle un bocado. Gracias y que gane el mejor pincho. Lo tienen complicado, tienen mucha competencia porque otro plan para disfrutar de la gastronomía este fin de semana es saborear un buen lechazo asado. El domingo terminan los 17º encuentros gastronómicos del lechazo asado de Castilla y León, una oportunidad de degustar un menú en torno a este producto a un precio especial. Rafael Peña es el gerente de la Asociación de Asadores de Castilla y León. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aún queda el fin de semana hasta este domingo. ¿Cómo han ido estos días en estos encuentros con el objetivo de difundir este plato tan nuestro? Bueno, ha ido muy bien, hemos tenido una gran afluencia de personas interesadas por algunas que lógicamente ya conocen el plato, otras que se han acercado a conocerlo, a invitar a otras personas. Hemos tenido muchas solicitudes a través de las redes sociales preguntándonos en qué sitios, en qué establecimientos, en cada una de las provincias donde se podría probar y degustar el plato de estos encuentros gastronómicos de lechazo, y la verdad es que muy contentos.
Decíamos que es el máximo exponente de nuestra gastronomía, así lo defienden también ustedes, la Asociación de Asadores de Lechazo. Creo que estaban intentando promover que sea considerado bien de interés cultural inmaterial. ¿Cómo van esos trámites? Pues bueno, llevábamos 5 años con mucha ilusión intentando que la Administración por lo menos considerase incoar un expediente para la declaración de que es sin duda el plato más característico y más apreciado de la gastronomía de Castilla y León, pero no ha sido posible. Hoy se cumplían los 6 meses del procedimiento por el cual si respondían o no se podía incoar ese expediente. El silencio administrativo nos dice que desde la Dirección General de Patrimonio Cultural han desestimado que este plato tan nuestro, tan propio y tan reconocido fuera de nuestras fronteras tenga esa declaración. Una declaración que, por otro lado, beneficia a todos, a ganaderos, a hosteleros, a nuestra propia identidad, a los alfareros, a un montón de elementos que hay conexos a la realización de este plato, porque no se pide la declaración para el plato en sí, sino a todo lo que hay alrededor del lechazo asado al estilo tradicional, en horno de leña de esta comunidad de Castilla y León. Claro, por ejemplo, Rafael, como dice la elaboración, estamos viendo cómo están elaborando ahora en directo a la 1:20 ese lechazo. ¿Cuál es la clave desde la red de esa asociación de asadores de lechazo para dar con el punto exacto y ese sabor que define también la gastronomía de Castilla y León? Bueno, lo más importante es la calidad del producto, y la calidad del producto lo definen las razas autóctonas, las razas de garantía, que son la churra, la castellana y la hojalada. Luego, lógicamente, el horno de leña, la leña de encina y la maestría del maestro asador, que en cada caso y en cada casa conoce su horno, conoce sus tiempos y sabe darle el punto exacto para que el producto sea degustado como una experiencia prácticamente única, con una experiencia gastronómica de muy alta calidad y, ya te digo, de una manera muy identitaria respecto a la cultura de Castilla y León. Una experiencia un poquito más cercana en estos encuentros que acaban este próximo domingo, que salga todo muy bien y se divulgue estas bondades del producto estrella de la gastronomía de Castilla y León. Rafael, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, si están en Salamanca, además, la propuesta que les van a hacer allí estos días es viajar al Siglo de Oro, a la época del descubrimiento de América. Un festival recrea todo este mes la España del siglo XVI a través de teatro, conciertos o exposiciones, como una que recupera la vestimenta de esa época. La han realizado 80 personas en unos talleres municipales y se inspiran, Ana Sánchez White, en cuadros del Museo del Prado. El Festival del Siglo de Oro en Salamanca nos está llevando hasta aquella época de muy diversas maneras, con recreaciones históricas, con música, con teatro o con exposiciones como esta en la que nos encontramos, en la que vamos a descubrir cómo se vestía en aquel momento, especialmente las mujeres, porque hay más trajes de mujer. Ahora lo vamos a explicar con Manuel Sánchez Hoyos, que es el productor de esta actividad. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y bienvenido a la historia. Nos hemos venido hasta el Siglo de Oro y vamos a ver cómo son estos trajes, esta exposición tan preciosa que tenemos aquí. Justo estamos delante de un traje que nos ha maravillado, por eso nos hemos colocado en este, de colores verdes, con mucha pedrería. Manuel, vamos a empezar por este. Pues mira, realmente la moda española en los siglos XVI y XVII marca la tendencia en toda Europa y en todo el mundo. Este es un traje con una realización fantástica, porque tiene esos brocados y damasquinados, y también distingue mucho la moda española es esa pedrería y esa pasamanería de oro y plata que tienen los trajes con los típicos pieles de armiño o de tigre blanco. Esto para andar por la calle, la gente de la calle no lo llevaba. Esto es de noble, ¿no? Totalmente, esta alta nobleza española que se llamaba vestir a la española. Aquí tenemos otro traje que me decías que era de personas no de tan alto estatus, pero desde luego se ve un traje muy elaborado, ¿no? Este es un típico traje de hidalga o de mercader, que no llevan el elemento del verdugado. El verdugado es esa estructura cónica que se ponía debajo de la saya bajera y de la saboyana, que eran las sayas que adornan, y le daba ese volumen. Eso fue lo que durante siglos evolucionó al miriñaque, al cancán, pero fue un invento español. Bueno, y hay otro invento que he leído por ahí que era muy curioso, que servía para ocultar, por ejemplo, los embarazos, ¿no? Lo llamaban de una manera muy curiosa. Pues el guardainfantes, porque era para disimular si la infanta estaba embarazada, porque en su seno estaba el heredero.
heredero. Entonces, hasta que no llegaba el momento, nos hacía lógicamente público quién era el heredero o qué orden ocupaba cada heredero. Ahí se podían guardar embarazos y de todo. Y vamos a hablar de por qué han llegado aquí estos trajes. Los han elaborado no profesionales, sino personas que han ido a coser a unos talleres preparados por el ayuntamiento para este fin. Mira, pues 80 alumnas de toda la provincia se han apuntado con la maestra Lidia, que es una gran profesional que ha hecho todo el patronaje y durante 3 meses se ha hecho el traje con la Concejalía de Turismo. Y bueno, la maestría, la tela, la seriedad y realmente el arte que han tenido en todo esto es fantástico. Muchas gracias, Manuel, por explicarnos un poquito estos trajes, y voy a pedirle a una persona que está aquí en la sala que se acerque por aquí para que me cuente cómo ha elaborado este traje que tenemos detrás de nosotros, ese traje de hidalga. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, tú me dices que no habías cosido nunca jamás, no sé si creérmelo. No, de verdad, nada. He aprendido en este curso. Y es la primera vez que te ponías a elaborar un traje y has hecho este traje de hidalga, que ha sido lo más difícil de todo. Bueno, lo más difícil para mí ha sido el cuerpo. Sobre todo los forros que tienen por debajo, porque esto tiene varias capas. Hay que entretelarlo, vallenarlo. Y si no es por la paciencia y la dedicación que tiene Lidia y muchas compañeras también, porque nos hemos ayudado mucho unas entre otras, esto no sale para adelante tampoco. Caramba, pues muchas personas, gracias Rocío, felicidades por haber elaborado este traje que tenemos aquí, uno de los que se encuentran en esta exposición en el Palacio de Garci Grande. Estamos en la Plaza de los Bandos, en Salamanca, e invitamos a todos a que vengáis a disfrutar de ello. Y bueno, si alguien se anima en algún momento, que sepa que aun partiendo de cero, se pueden hacer estas verdaderas joyas, trajes iguales que los del siglo de oro. Gracias, Ana, son espectaculares, nos hacen viajar al siglo de oro español. Sí, ya me gustaría vestir uno de esos trajes. ¿Por un día, te imaginas? Sí, bueno, Aunque voy a proponerlo. Tiene que dar mucho calor, y ahora que estamos a punto de entrar en verano, tenemos las previsiones de la EMET y va a hacer calor. Lo hemos prometido en el sumario, hemos dicho que les íbamos a contar lo que ha dicho hoy la Agencia Estatal de Meteorología, y lo que nos han contado es que va a hacer más calor de lo normal, o sea que prepárense. Sí, como mínimo como el año pasado, podía ser más, también puede ser húmedo. Lo cierto es que esta primavera ha sido de las más secas de la historia. Sí, mira, que sea húmedo es una buena noticia, porque si es húmedo significa que va a llover quizá algo más de lo normal, así que bueno, pero en todo caso, paso a paso, habrá que verlo y habrá que sufrirlo. Hasta el 21 de junio, que no entra el verano, hay tiempo de ver qué pasa. Eso es, y así acabamos el programa, que el lunes volvemos a partir de las 12:30 y que les deseamos que pasen ustedes un muy buen fin de semana. Hasta el lunes, adiós. Adiós.